El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dio positivo al COVID-19. Poco antes, el primer mandatario dijo: la pandemia ha pegado muy fuerte, duele mucho, se han perdido vidas de amigos, de familiares, de conocidos, de muchos mexicanos entrañables, queridos, pero tenemos que ir adelante. México es un país que suma 1.7 millones de contagios y aproximadamente, en cifras oficiales, 150,000 fallecidos, además de ser uno de los países de América Latina con mayor exceso de muertes. La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de muertes por coronavirus a nivel nacional. Para saber más sobre la situación que vive en el estado con más casos de coronavirus, esta noche me acompaña el secretario de Salud del Estado de México, el doctor Gabriel O'Shea. Quédese conmigo esta noche. El programa, le aseguro, va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Sin lugar a dudas, ahora que estamos viviendo en medio de esta pandemia, todos requerimos de voces autorizadas, de voces conocedoras, de voces con experiencia que nos permitan saber en dónde estamos parados, qué es lo que sigue en esta pandemia. Y para mí es un enorme placer tener esta noche al señor secretario de Salud del Estado de México. Él es el doctor Gabriel O'Shea, quien se encuentra con nosotros. Doctor querido, te agradezco enormemente que estés conmigo esta noche y sobre todo que podamos hablar de manera clara, contundente y sin grillas de este asunto que nos ocupa y nos preocupa de manera muy particular, porque desde luego ya ves ahora las redes sociales y tal parece que fueran verdaderamente obituarios. O sea, ves que anuncian la muerte de una persona, de otra persona, de otra persona y cada vez es más cercana a uno. O sea, te confronta con la muerte todos los días. Y además, morir bajo esta enfermedad, pues es una de las cosas más pavorosas del mundo, porque no solo sufre el paciente que está solo todo el tiempo, que no tiene acceso a sus familiares, que incluso ni siquiera te permiten verlo cuando fallece, es decir, sino también para la propia familia, ¿no? Sin duda. Sin duda, pues, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar en tu programa. Gracias. Poder dirigirme a todo tu público, que es muy amplio. Yo creo que en todos lados del país y fuera de él también te siguen, porque lo que haces a través de todos estos años ha sido una columna importantísima para que la gente esté bien informada. Y me parece que el bien informar, pues es la base para que todo el mundo pueda tomar una mejor decisión, una decisión que está basada, pues, en hechos reales, en ciencia. No, aquí, como bien lo decías, eso no se trata de política, aquí no cabe la política. Este es un nuevo virus que ha llegado, pues, a cambiar la vida de todo el mundo. La última pandemia que tuvimos en 1918 con la gripe española, que dejó poco más de 50 millones de fallecidos en el mundo, sin duda una tragedia. Y hoy, 100 años después, estamos pues viviendo esta gran epidemia en México y pandemia en el mundo, que al día de hoy ya lleva más de 100 millones de casos confirmados y que lamentablemente pues lleva más de 2.160.000 muertos. Hoy en día, como platicábamos, es decir, vemos nombres permanentemente de quiénes están muriendo y cómo se están muriendo y gente que puede estar hospitalizada 5 meses y sale y hay otras que en 3 días, 4 días, 5 días o una semana muere. Es decir, lo que estamos en este momento enfrentando en México particularmente es la escasez, por ejemplo, de oxígeno. Platicaba yo con una amiga mía y han dado verdaderamente en un peregrinar buscando tanques de oxígeno porque no hay. Y hay aparatos
que te cuestan entre 30, 40, 50, 60,000 pesos, que quién los tiene, doctor, en este momento. Tienes toda la razón. Digo, yo revisaba esto hace unos días porque aquí en la Secretaría de Salud tenemos un convenio con la gente que distribuye pues, el oxígeno y no tienen deficiencia de oxígeno. Lo que estamos viendo es una deficiencia de los tanques, de dónde llevarse el oxígeno. Entonces, sí, me parece aquí muy importante invitar a toda la población a que si fue enfermo, ya se curó o lamentablemente falleció, pues lo mejor que puede hacer es ayudar donando su tanque de oxígeno para que otros puedan vivir y puedan salvarse. Porque es muy importante recordar aquí que el 80% de todos los pacientes infectados con COVID tienen un COVID ligero. El problema es ese 20% de pacientes y es muy distinto haberse infectado, por ejemplo, en febrero y marzo, a infectarse hoy en enero del 2021. Yo debo decirles que este virus, conocemos 7 coronavirus en la historia de la humanidad. Este es el 7º virus. Los conocemos desde 1966, pero estos coronavirus que conocemos van y vienen en la temporada invernal, nos dan una gripita. Recordemos el SARS en Medio Oriente, y que ya había dado, que es un hermano de este virus, pero este virus es totalmente distinto. Este virus es un virus grueso, lleno de grasa, pesado. Entonces hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos meses de casi el año ya. Entonces era muy distinto tratar a un paciente en terapia intensiva en marzo, duraban 7, 10 días y luego fallecían. Hoy no. Hoy, un paciente, como bien lo señalas, dura hasta 30, hasta 40 días dentro de nuestras terapias intensivas. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo un poco más cómo ir manejando a los pacientes. Y como bien refieres, esa deficiencia de oxígeno, de tanques en donde trasladar el oxígeno, pues lo estamos sufriendo en todos lados y lamentablemente yo siempre digo que las pandemias sacan lo bueno y lo malo de la gente. Y hoy lamentablemente pues estamos viendo muchos malos en la historia y lo cual me duele mucho porque pues yo siempre digo que esto lo que hay que demostrar son actos de responsabilidad y de amor al prójimo, porque yo así soy, o será porque soy médico, pero yo así lo siento y yo creo que lo menos que podemos hacer pues, es pensar en los demás en esta época tan difícil. Tenemos hoy en el país un poco más de 152 muertos. Cada muerto es una tragedia en una familia. Ahora bien, en estos momentos, mi querido doctor, ¿qué posibilidades reales, conste como te pregunto, sin grillas, qué posibilidades reales tenemos de poder vacunar a nuestra población? Y me refiero, desde luego, pues en la primera línea, todos los médicos que están, enfermeras, etcétera, etcétera, pasando por todas las personas que tienen enfermedades como diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mayores de 65 años. Es decir, porque pues ahora resulta que como somos muy generosos, pues las vacunas que nos tocaban, pues se las vamos a dar a otros países más pobres. Sin duda, la vacuna es hoy lo que va a cambiar la evolución de esta pandemia. Hay varios tipos de vacuna. La más innovadora y la más segura y la que tiene mayor predicción para evitar la infección es sin duda las que vienen a partir de un material genético que se llama RNA. RNA mensajero, que son 2, Pfizer y Moderna. Las 2 ya se están aplicando en los Estados Unidos. Pero sí es importante esta preocupación que comparto, la que tiene Lolita, y yo creo que todos los mexicanos la compartimos, porque recordemos, para alcanzar la inmunidad comunitaria, o lo que conocemos en medicina como inmunidad de rebaño, necesitaríamos estar ya vacunados el 75% de todos los mexicanos. ¿Y cuándo vamos a alcanzar esa cifra, mi querido doctor? Pues yo lamentablemente, como estoy viendo que llegan a cuentagotas las vacunas, yo creo que todo este 2021 nos va a llevar. Yo podría decir que seguramente en febrero del 2022 podría yo pensar en esa inmunidad de rebaño que todos quisiéramos alcanzar. Ahora bien,
Ya dijo el presidente que si quieren, pues los estados o las empresas pueden comprar sus vacunas. Yo me imagino que tú te apuntaste de manera inmediata y dijiste, ahí voy. Sin duda, lo imaginas muy bien, pero no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque la producción ya está comprometida para los próximos 10 meses. Y la producción que hay en el mundo ya está comprometida con los países. Sin lugar a dudas, aquí lo único que nos queda es recomendarle al público, pues, de qué manera puede prevenir un contagio, en la medida de lo posible, claro está, ¿no? Pero ya hay que ser, de verdad te lo digo, mi querido doctor, hay que ser mucho más severos en las limitaciones, en los castigos hacia aquellas personas que siguen armando sus fiestas y sus conciertos y sus cosas. De verdad, vamos, ves tú cualquier cantidad de tu gente que trabaja, que se está muriendo por el contagio de COVID, que a esta gente les importa un soberano cacahuate. Lo único que podemos hacer hoy, ¿cuál es nuestra única herramienta? Es esto. Eso es. Esto, el distanciamiento, el lavado de manos, pero esto es vital hoy. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que el 85% de todas las infecciones se dan por aerosoles y en el aire. La verdad es que yo espero que la gente aprenda a tener un poco de conciencia y que utilice el cubrebocas correctamente, porque ¿cuántos lo traen nada más de bufanda o se lo ponen abajo de la nariz? Eso no sirve de nada, doctor. Sin duda, yo siempre digo que el usar cubrebocas es un acto de responsabilidad, es un acto de solidaridad hacia los demás, y yo creo que además nos debe de hacer sentir como parte y un sentido de unidad. Entonces, me parece que es cuestión de cada quien. Y yo solamente suplicarle a la gente que lo use. Y si estamos en casa todos, como teníamos siempre un termómetro en casa, por favor, hay que comprar un oxímetro. Ya no están tan caros, estaban en 600 pesos, pero ahora encuentra uno 220, 250 pesos. Hay que hacer un esfuerzo y tener un oxímetro en casa, que es de la mayor importancia para estar viendo nuestra oxigenación. Absolutamente, doctor, pues seguiremos en contacto, te vamos a seguir buscando porque por desgracia pues parece que esta pandemia va para largo. Te mando un abrazo con todo cariño. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Al contrario, Lolita, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias, no se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.